Mis amados hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, como su Padre espiritual, el humilde sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes con un corazón que carga tanto el peso del dolor como el resplandor del amor de Cristo, quien nos llama a permanecer en su verdad. Como proclama Juan 8:32, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. En estos tiempos turbulentos, contemplo a nuestra amada Iglesia, y veo las heridas de la división que desgarran el manto inmaculado del cuerpo de Cristo, una unidad forjada en el fuego de su sacrificio en la cruz. Estas divisiones, mis queridos hijos, provienen de un error grave e insidioso. Algunos de entre nosotros, al desviarse del ancla eterna de la palabra de Dios, la Biblia, eligen abrazar solo los versículos que se alinean con sus deseos, dejando de lado la plenitud de las Escrituras para tejer sus propias creencias en su sagrado tapiz. Buscan doblegar la verdad divina para que encaje en sus vidas, en lugar de moldear sus vidas conforme a la sabiduría eterna e inmutable de Dios. Este camino está lleno de peligros, especialmente para aquellos jóvenes en la fe cuyos corazones anhelan el fundamento inquebrantable de la verdad, que es el único que puede guiarlos a través de las tormentas de este mundo. Con la ternura de un padre y la solemnidad de mi oficio, los invito a emprender este viaje conmigo, guiados por el Espíritu Santo, mientras confrontamos tres falsas enseñanzas que amenazan con desviarnos. Aferrémonos al Evangelio para que podamos vivir como testigos radiantes del amor de Cristo, transformando un mundo hambriento de la luz de su verdad. Antes de embarcarnos en esta sagrada reflexión, los convoco a unirse a mí como una sola iglesia, unidos por el amor de nuestro Salvador. Tomen un momento ahora y compartan en los comentarios su nombre y el lugar desde donde escuchan estas palabras, su pueblo, su ciudad, su rincón en la vasta creación de Dios. Dejen que su voz se una al coro de los fieles, haciendo eco del Salmo 133:1, que se regocija en lo bueno y agradable que es cuando el pueblo de Dios vive en unidad. Que el Señor los bendiga con su paz mientras avanzamos en este viaje de verdad. Para arraigar nuestros corazones en la realidad de la providencia de Dios, permítanme compartir una historia que perdura en mi alma como una vela en un santuario oscuro. Durante una reciente visita a una humilde parroquia en las colinas de Umbría, conocí a Mateo, un hombre cuyas manos curtidas y ojos sinceros eran testigos de una vida forjada por las pruebas. Mateo me confió su lucha contra la desesperación, pues había sido influenciado por enseñanzas que prometían riqueza y salud como señales seguras del favor de Dios. Cuando la enfermedad golpeó a su familia, se sintió desamparado, creyendo que su fe era demasiado débil para merecer la bendición de Dios. Sin embargo, en el silencio de una capilla, meditando en Job 42:5, donde Job declara: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto», Mateo encontró consuelo en la presencia de Dios. Su sufrimiento se convirtió en un camino hacia la intimidad con Cristo, revelando que las pruebas pueden refinar nuestra fe como el oro en un horno. La historia de Mateo, como un faro, nos llama a buscar la verdad de las Escrituras por encima de las promesas fugaces, confiando en el plan eterno de Dios. Estas divisiones dentro de nuestra iglesia no son nuevas, pues incluso en los días de los apóstoles, falsas enseñanzas se infiltraron en el rebaño, como advierte 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas palabras, pronunciadas por el Espíritu a través de Pablo, resuenan con urgencia hoy, recordándonos que la batalla por la verdad es perenne. Entonces, ¿cómo discerniremos la verdad del engaño? La respuesta se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia, la palabra inspirada de Dios, que como afirma 2 Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Como su pastor, les imploro que se sumerjan en las Escrituras, que las estudien con diligencia y oración, tal como Hechos 17:11 elogia a los bereanos que examinaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Sin este ancla, corremos el riesgo de ser zarandeados por las olas del engaño, como advierte Efesios 4, para superiminos sacudidos por las olas, y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Con este fundamento dirijámonos a la primera falsa enseñanza, que se extiende como una sombra sobre nuestra fe. La primera falsa enseñanza: la prosperidad como prueba de fe. La primera falsa enseñanza que debemos confrontar es la noción de que la voluntad de Dios es que todo cristiano sea rico y saludable.
Mis amados, esta es una distorsión del Evangelio que hiere los corazones de los fieles, prometiendo un espejismo que se desvanece ante las realidades de la vida. La Escritura nos asegura la paz de Dios. Como proclama Juan 16:33, en mí pueden tener paz. En este mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cristo no promete una vida libre de pruebas, sino una paz que nos sostiene a través de ellas. Sin embargo, algunos predicadores proclaman que la fe garantiza riqueza y salud, afirmando que el sufrimiento refleja una falta de creencia. Esta falsedad causa una profunda angustia, dejando a muchos con un sentimiento de abandono cuando las oraciones por sanidad o prosperidad parecen no ser respondidas. Reduce a nuestro amoroso Padre a un mero dador de deseos, un vendedor cósmico que reparte bendiciones bajo demanda, en lugar de ser el Dios que camina con nosotros por el valle de sombra de muerte, como nos consuela el Salmo 23:4. Consideren el ejemplo de Job, un hombre que perdió toda su riqueza, su salud y a sus hijos, pero que encontró la presencia de Dios en su sufrimiento. Clatorá el Turrio 5 revela su transformación. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. A través de las pruebas, la fe de Job se profundizó, acercándolo más a Dios, no por una restauración material, sino por un encuentro profundo con lo divino. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo, quien en 2 Corintios 12:7 habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo. Rogó 3 veces para que le fuera quitado, pero Dios le respondió: Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo se regocijó, declarando: Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta verdad resuena en mi propia vida, conocida por muchos de ustedes. He soportado pérdidas y dolores que han puesto a prueba mi espíritu, pero Dios los usó para moldearme, enseñándome humildad y a depender de su gracia. Como afirma Romanos 5:3, el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Esta enseñanza nos llama a reflexionar profundamente sobre la contentura. Como insta 1 Timoteo 6:6, la piedad con contentamiento es gran ganancia. No trajimos nada a este mundo y nada podemos llevarnos de él, como nos recuerda el versículo 7. Si tenemos comida y refugio, estemos satisfechos, confiando en que la voluntad de Dios es nuestra santificación, no las riquezas terrenales. Consideren a Jesús en el jardín de Getsemaní, como registra Lucas 22:42, orando: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos acercarnos a Dios con nuestras necesidades, salud, provisión o sanidad, sabiendo que Él puede obrar milagros a través de médicos o de una intervención divina. Sin embargo, debemos aceptar su voluntad, incluso cuando dice, no como lo hizo con Pablo, porque sus planes son más altos que los nuestros. Como declara Isaías 55:9, así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Esta verdad nos invita a una comprensión más profunda de la providencia de Dios. El sufrimiento no es una señal del desagrado de Dios, sino un crisol para el crecimiento. Como afirma 1 Pedro 1:7, estas pruebas han venido para que la autenticidad probada de su fe dé como resultado alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Al igual que Mateo, quien encontró a Dios en sus pruebas, estamos llamados a confiar en que Dios usa el sufrimiento para acercarnos más a Él. La falsa promesa de una vida sin problemas conduce a la desesperación cuando llegan las pruebas, pero el Evangelio ofrece esperanza. Como promete Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Rechacemos esta distorsión y abracemos la paz que Cristo ofrece, como asegura Juan 14:20. La paz les dejo, mi paz les doy. Mientras nos aferramos a esta verdad, pasemos a la segunda falsa enseñanza que agobia a la Iglesia. La segunda falsa enseñanza: el legalismo y sus cadenas. La segunda preocupación a la que debemos prestar atención es el peso del legalismo, donde algunas iglesias imponen reglas adicionales, afirmando que son necesarias para la salvación. Algunos declaran que debes hablar en lenguas para ser salvo o que el bautismo es esencial para la salvación. Mis queridos hijos, estas adiciones oscurecen la radiante verdad de la gracia de Dios, proyectando una sombra sobre la sencillez del Evangelio. Efesios 2:8 proclama: Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación es un regalo, no se gana por obras o rituales.
Romanos 19 confirma: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Recordemos al ladrón en la cruz, quien sin bautismo ni lenguas escuchó a Jesús prometerle, como registra Lucas 23, 43, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Su confesión y fe fueron suficientes ante el juez justo que ve el corazón, como afirma 1 Samuel 16, 7, «El Señor mira el corazón». Sin embargo, la obediencia sigue siendo nuestro llamado, no como un medio para la salvación, sino como una respuesta a ella. Hechos 2, 38 insta: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El bautismo es un acto sagrado de obediencia, una declaración pública de nuestro compromiso con Cristo, pero no una condición para la salvación. Del mismo modo, hablar en lenguas es un don, no un mandato. 1 Corintios 12, 4 nos recuerda que hay diferentes tipos de dones, pero el mismo Espíritu los distribuye. Algunos reciben sabiduría, otros sanidad, otros lenguas, cada uno para la edificación de la iglesia, no para la salvación. Deuteronomio 4:2 advierte: no añadan a lo que les mando, y no le quiten, aferrémonos a la claridad de las Escrituras, resistiendo la tentación de imponer cargas más allá de la palabra de Dios, como asegura Mateo 11:30, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta enseñanza nos llama a reflexionar sobre la libertad de la gracia de Dios. El legalismo ata el alma, convirtiendo la salvación en una lista de verificación en lugar de una relación con Cristo. El ladrón en la cruz, en sus últimos momentos, encontró la salvación solo por la fe, como revela Lucas 23, 43. Así también nosotros debemos confiar en la gracia, viviendo en obediencia no para ganarnos la salvación, sino para reflejarla, como afirma Santiago 2, 17. La fe por sí sola, si no va acompañada de hechos, está muerta. Abracemos los dones que Dios nos da, ya sea en lenguas o servicio, usándolos para glorificarlo. Como insta 1 Pedro 4, 10. Cada uno de ustedes debe usar el don que haya recibido para servir a los demás. Esta libertad nos libera para vivir como hijos de Dios. Como declara Gálatas 5, 1. Para libertad Cristo nos ha libertado. Mientras valoramos esta libertad, pasemos a la tercera falsa enseñanza que amenaza con desviarnos. La tercera falsa enseñanza: la hipergracia y el peligro de la complacencia. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, la tercera falsa enseñanza contra la que debemos vigilar es la doctrina de la hipergracia, una seductora distorsión que exalta el amor de Dios mientras deja de lado su santidad y justicia. Esta enseñanza, revestida con el lenguaje de la libertad, proclama una peligrosa media verdad. Como cristiano, puedo vivir como me plazca, porque la gracia de Dios cubre todos mis pecados, incluso los que aún no he cometido. Mis queridos hijos, este es un grave mal uso de la gracia, una peligrosa tergiversación del Evangelio que corre el riesgo de llevar a las almas a la oscuridad espiritual. Adormece a los creyentes en la complacencia, sugiriendo que el pecado no tiene consecuencias y que la misericordia de Dios es una licencia para la indulgencia. Tal creencia no solo socava el poder transformador del Evangelio, sino que también nos aleja de la relación íntima que Dios desea con sus hijos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, confronta este error de frente preguntando: ¿seguiremos pecando para que la gracia aumente? De ninguna manera. La verdadera fe, arraigada en un encuentro con el Dios vivo, no nos deja sin cambios, más bien nos remodela por completo, como afirma la Escritura, que aquellos que están en Cristo se convierten en nuevas creaciones, donde las viejas costumbres pasan y emerge una nueva vida, vibrante con el Espíritu de Dios. Esta transformación no es superficial, sino profunda, porque el mismo Dios promete darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, renovándonos desde adentro. Esta doctrina de la hipergracia no es simplemente un error teológico, es una tragedia espiritual que amenaza el destino eterno del alma. Jesús mismo da una advertencia sobria al declarar que no todo el que lo llama Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que alinean sus vidas con la voluntad de su Padre. La gran apostasía, predicha en la Escritura, ocurre cuando la Iglesia, influenciada por enseñanzas engañosas, comienza a justificar el pecado y a silenciar a aquellos que proclaman la rectitud. Esto no es un asunto menor, pues refleja un corazón que se ha desviado de la verdad. Aquellos que persisten en el pecado impenitente, aferrándose a la falsa seguridad de que la gracia lo excusa todo,
corren el riesgo de enfrentar las palabras más devastadoras que se puedan imaginar de Cristo. Nunca los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mi corazón se duele por aquellos atrapados en este engaño, pues el deseo de Dios no es condenar, sino redimir, llamarnos al arrepentimiento y a la obediencia. La verdadera fe no es una aceptación pasiva de la gracia, sino una respuesta activa, una vida rendida a la voluntad de Dios, liberada de las cadenas del pecado y dedicada a la rectitud. Esta enseñanza nos obliga a reflexionar profundamente sobre la plenitud de la naturaleza de Dios, que es tanto amor como santidad en perfecta armonía. Dios es amor, una verdad que calienta nuestros corazones y nos atrae a Él. Sin embargo, también es santo, llamándonos a reflejar su pureza en nuestras vidas. La doctrina de la hipergracia rompe este equilibrio, enfatizando un atributo a expensas del otro, lo que lleva a algunos a creer que pueden vivir en pecado sin consecuencias. Sin embargo, la Escritura nos asegura que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Esta gracia no es un simple perdón, sino un empoderamiento divino que nos permite rechazar la impiedad y abrazar vidas marcadas por el autocontrol, la integridad y la piedad. Estamos llamados a buscar la santidad, a luchar por una vida que refleje el carácter de Dios, no como una carga, sino como una respuesta gozosa a su amor. Sin santidad, no podemos experimentar plenamente la intimidad con Dios que Él desea para nosotros. Este llamado a la santidad es un privilegio, una invitación sagrada, a encarnar nuestra identidad como pueblo, escogido de Dios. Un sacerdocio real, una nación santa, apartada como su tesoro más preciado. La doctrina de la hipergracia socava este elevado llamado, sugiriendo que podemos permanecer enredados en el pecado sin buscar la rectitud. Sin embargo, la Escritura nos insta a ser transformados por la renovación de nuestras mentes, a liberarnos de los patrones del mundo y a alinearnos con los propósitos eternos de Dios. Consideren a los primeros cristianos, quienes enfrentaron persecución pero vivieron con una obediencia radical. Sus corazones y mentes estaban unidos en la fe. Sus vidas eran un testimonio del poder transformador de la gracia, que no solo perdonaba sus pecados, sino que los capacitaba para las buenas obras, creadas por la propia mano de Dios. No veían la gracia como una red de seguridad para el pecado, sino como un catalizador para la santidad, una fuerza divina que remodelaba sus deseos y acciones para reflejar el amor y la verdad de Cristo. Esta distorsión de la gracia no es un desafío nuevo, sino que se hace eco de las luchas de la iglesia primitiva, que enfrentó a falsos maestros que buscaban diluir las exigencias del Evangelio. Los apóstoles advirtieron sobre aquellos que torcerían la verdad, desviando a los creyentes con promesas engañosas. Nosotros también debemos estar vigilantes, anclándonos en la verdad inmutable de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía, una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, equipándonos para navegar las complejidades de la fe con claridad y valentía. Estamos llamados a estudiarla diligentemente, a dejar que su verdad moldee nuestras vidas y a rechazar cualquier enseñanza que se desvíe de su mensaje. Si una doctrina no se alinea con la Escritura, debe ser descartada, pues incluso las palabras más elocuentes son vacías y se desvían del Evangelio. Llamado a la acción. Vivir la verdad en un mundo sediento. Al confrontar estas falsas enseñanzas, ya sea el atractivo de la riqueza y la salud, las cargas del legalismo o las distorsiones de la hipergracia, debemos aferrarnos al camino angosto de la verdad. La historia de la Iglesia está marcada por aquellos que se mantuvieron firmes contra el engaño. Desde los apóstoles hasta los santos que defendieron la fe a través de los siglos, su ejemplo nos llama a ser un pueblo que no solo cree la verdad, sino que la vive, encarnando el Evangelio en un mundo desesperado por la esperanza. Sumerjámonos en las Escrituras, dejando que su sabiduría guíe nuestros pasos y sus promesas sostengan nuestros corazones, para que seamos hallados fieles a los ojos de nuestro Creador. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, este llamado a la verdad no es simplemente una convocatoria a un acuerdo intelectual, sino una invitación divina a transformar nuestras vidas a través de la acción, a tejer las verdades eternas de la palabra de Dios en la misma tela de nuestra existencia. Reflexionen profundamente sobre el viaje de Mateo, un hombre cuyas pruebas en las colinas de Umbría se convirtieron en un crisol para un encuentro profundo con Dios. Su sufrimiento, nacido de la enfermedad y la pérdida,
Inicialmente lo llevó a la desesperación mientras lidiaba con enseñanzas que falsamente prometían prosperidad, como una medida de la fe. Sin embargo, en el silencio de una capilla, reflexionando sobre las pruebas de Job, quien encontró la presencia de Dios en medio del sufrimiento, Mateo descubrió consuelo. Su dolor se convirtió en un camino hacia una intimidad más profunda con Cristo, mostrando que las pruebas pueden refinar nuestra fe como el oro en un fuego. Así también nosotros debemos abrazar el sufrimiento, la obediencia y el arrepentimiento como caminos sagrados hacia la intimidad con nuestro Creador. El sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en un maestro que moldea nuestras almas para la eternidad. La obediencia alinea nuestra voluntad con la suya, y el arrepentimiento restaura nuestra comunión con aquel que nos ama sin medida. Las Escrituras nos animan a confiarnos a nuestro fiel Creador, especialmente en tiempos de prueba, instándonos a perseverar en hacer el bien a pesar del costo. No somos ciudadanos de este mundo fugaz, persiguiendo sus placeres transitorios, sino peregrinos destinados a la gloria eterna del reino de Dios. Nuestro verdadero hogar está en el cielo, donde nuestra identidad y propósito encuentran su cumplimiento final. Como iglesia, estamos llamados a irradiar la verdad, no con un juicio duro, sino con el suave poder del amor, creciendo hasta ser el cuerpo maduro de Cristo, nuestra cabeza. Esta madurez no proviene de conformarse a los estándares del mundo, sino de vivir el Evangelio con valentía y compasión, hablando la verdad de una manera que atraiga a otros a la luz de Cristo. Los santos, nuestros hermanos y hermanas en la gloria, nos ofrecen un ejemplo radiante de este compromiso inquebrantable con la verdad. Consideren a San Atanasio, quien se mantuvo firme contra la herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo. En una época en que las falsas enseñanzas amenazaban con engullir a la Iglesia, Atanasio soportó el exilio y la persecución. Sin embargo, su inquebrantable defensa de la verdad preservó la fe para generaciones. Su valentía se basó en la convicción de que Jesús es el Verbo eterno, plenamente Dios y plenamente hombre, la piedra angular de nuestra salvación. Así también nosotros debemos mantenernos firmes, luchando por la fe que nos ha sido confiada. Esta no es una postura pasiva, sino una lucha activa que nos exige estudiar, orar y vivir la palabra de Dios con una dedicación inquebrantable. Al igual que el alma bendita que se deleita en meditar en la ley de Dios día y noche, debemos arraigarnos en las Escrituras, dejando que su sabiduría moldee nuestros pensamientos, palabras y hechos. Tal vida se convierte en un testimonio viviente, un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y florece en la gracia de Dios. Este llamado a la acción se extiende más allá de la devoción personal al testimonio comunitario. Somos el cuerpo de Cristo, unidos por el amor y la verdad, y nuestra misión es proclamar el Evangelio en un mundo envuelto en confusión. Seamos una iglesia que no solo guarda la verdad, sino que la comparte generosamente, invitando a otros a encontrarse con el Dios que es tanto verdad como amor. En una cultura que a menudo prioriza la comodidad sobre la convicción, debemos estar dispuestos a asumir el costo del discipulado, a llevar nuestra cruz con alegría, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Inspirémonos unos a otros, como el hierro afila el hierro, a vivir vidas que reflejen la belleza del reino de Dios, donde reinan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Oración y bendición. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, ahora volvamos nuestros corazones a Dios en ferviente oración, elevando nuestras almas a aquel que es la fuente eterna de toda verdad, amor y sabiduría. En este momento sagrado, nos presentamos como una iglesia unida, buscando su guía y fortaleza para caminar por el camino de la justicia en un mundo a menudo nublado por la confusión y el engaño. Con humildad y confianza derramemos nuestras peticiones, sabiendo que nuestro Padre Celestial escucha el clamor de sus hijos y responde con infinita compasión. Oh Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, tu palabra es una lámpara radiante que guía nuestros pasos y una luz penetrante que ilumina los rincones más profundos de nuestro camino. En tu misericordia infinita, guía tu iglesia peregrina para que abrace tu verdad con una valentía inquebrantable, fortaleciéndonos contra las falsas enseñanzas que buscan fracturar nuestra unidad y atenuar nuestro testimonio. Concédenos el don del discernimiento para que podamos probar todas las cosas contra las Sagradas Escrituras, separando la verdad del engaño con claridad y convicción. Renueva nuestros corazones, oh Señor, moldeándonos en discípulos fieles que caminan humildemente en tu presencia buscando la justicia, el contentamiento y la santidad en cada pensamiento, palabra y obra.
Elevamos a ti a aquellos que han sido heridos por promesas engañosas, a aquellos que se han sentido abandonados o engañados por enseñanzas que se desvían de tu evangelio. Sana sus espíritus quebrantados, oh Dios, y atráelos suavemente al abrazo de tu verdad eterna, guiados por el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad con una gracia infalible. Oh Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, tú soportaste el peso de nuestros pecados en la cruz, ofreciendo tu vida como un sacrificio perfecto para reconciliarnos con el Padre. A través de tu pasión y resurrección, nos has dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos ancla en medio de las tormentas de la vida. Fortalécenos, te pedimos, para que vivamos como nuevas creaciones, librados de las cadenas del pecado y totalmente dedicados a tu servicio, para transformar nuestras vidas en reflejos vivos de tu amor, para que podamos llevar tu evangelio a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. Oh Espíritu Santo, fuego de amor divino, desciende sobre nosotros con tu llama purificadora. Enciende en nosotros una pasión ardiente por la santidad, escudriñando nuestros corazones con tu suave luz, revelando nuestras faltas ocultas y purificando nuestras intenciones. Protégenos de las trampas del engaño que buscan desviarnos de tu camino y empodéranos para que reflejemos tu gloria en un mundo que anhela el poder transformador de tu gracia. Ofrecemos esta oración con confianza, oh Dios Trino, sabiendo que eres siempre fiel a tus promesas. Que nuestras palabras y vidas sean una sinfonía de alabanza, glorificándote en todas las cosas. Únenos como un solo cuerpo para que podamos permanecer como un faro de tu verdad, firmes en la fe y unidos en el amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, Padre, y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hijos e hijas, este mensaje no es una exhortación fugaz, sino un llamado claro a encarnar la verdad de la palabra de Dios en cada aspecto de sus vidas, a que la dejen permear sus pensamientos, moldear sus acciones e inspirar su testimonio. La verdad del Evangelio es una fuerza viva destinada a ser compartida con un mundo que anhela significado y esperanza. Hoy los insto a llevar esta verdad a al menos una persona, quizás a un amigo que busca respuestas, a un vecino agobiado por la desesperación o a un extraño cuyo corazón anhela la luz del amor de Cristo. Dejen que sus palabras y acciones sean un puente, invitándolos suavemente a encontrarse con el Dios que redime y restaura. En sus hogares, creen un espacio sagrado para el encuentro con la palabra de Dios. Coloquen una Biblia abierta en el 6º capítulo de Romanos, donde Pablo habla de nuestra libertad del pecado y de nuestro llamado a la justicia, y que sirva como un recordatorio diario de su nueva vida en Cristo. Cada mañana, hagan una pausa frente a ella para orar, pidiendo la valentía de vivir sus verdades transformadoras, para que su vida sea un testimonio del poder de la gracia de Dios. Más allá de sus hogares, fomenten la vida de su comunidad parroquial reuniéndose para un grupo de estudio bíblico. Consideren marcar la fiesta de la Cátedra de San Pedro, un día que celebra la unidad y la misión de la Iglesia, como una ocasión para profundizar juntos en la palabra. Estas reuniones no son meros encuentros, sino oportunidades sagradas para forjar lazos de fe, fortalecer el cuerpo de Cristo y crecer en comprensión mientras reflexionan sobre las Escrituras. Como familia de creyentes, su vida está llamada a ser un testimonio viviente de la verdad de Dios, un faro que brilla intensamente en un mundo a menudo envuelto en oscuridad. Jesús mismo nos llama a dejar que nuestra luz brille ante los demás, no para nuestra propia gloria, sino para señalarlos al Padre. Dejen que sus acciones, su bondad, su integridad y su fe inquebrantable hablen más fuerte que las palabras, atrayendo a otros a la belleza del Evangelio. En una cultura que a menudo valora los placeres fugaces por encima de las verdades eternas, su testimonio puede ser una fuerza poderosa para la renovación, un recordatorio de que el amor de Dios es tanto un regalo como un llamado a la transformación. Mientras se dirigen hacia adelante, que sean envueltos por la paz de Cristo, una paz que los sostenga a través de las pruebas y los llene de alegría. Que la intercesión de María, Madre de la Iglesia, los guíe con su cuidado maternal, llevándolos cada vez más cerca de su Hijo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, guíe sus pasos, y permanezca con ustedes siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. De Sageu 31.